Bueno, antes de comenzar la presentación, yo quiero darle la bienvenida a cada una de ustedes. Nosotros nos gozamos en el Señor, que este grupo está creciendo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Porque está creciendo nuestra congregación. Todas bienvenidas. Creo que tenemos algunas invitadas. Por favor, si levanta la mano para que se presente y nos diga su nombre, quién la invitó. Bienvenida, mi hermana. Bienvenida hasta su casa. ¿Alguien más? No, todas somos de casa, ¿cierto? Bueno, este tiempo lo preparó el Señor desde hace mucho tiempo. Estábamos esperando. Ustedes saben que con la pandemia, pues tuvimos que parar un poco, aunque algunas hermanas ya estaban impacientes, desesperadas, porque yo sé que les gusta mucho este tiempo solo para nosotras, pues nos ayuda a como a dejar a un lado todas esas carreras, esos afanes, los niños, la familia. Yo sé que muchas viven muy ocupadas, tienen sus obligaciones, sus trabajos, y este tiempo nos ayuda mucho, ¿cierto, hermana Liliana? Ya se ha gozado mucho hoy, de las que más se ha gozado el día de hoy. Amén, así es, así es. El tema que traemos el día de hoy es un tema bien especial, porque aqueja no solo a nosotras las mujeres, sino a todos los seres humanos, que es acerca del miedo o del temor. Y eso es bien importante, nosotros conozcamos qué es lo que a nosotros más nos afecta, qué es lo que a nosotros nos da miedo, para que nosotros podamos poner eso delante del Señor y que nosotros podamos ser libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántas quieren ser libres en esta noche? ¿Cierto? Todas queremos ser libres del temor. Es muy incómodo, eso es como decía el pastor estos días, es como una piedrita en nuestro zapato que no nos deja caminar, no nos deja avanzar, no nos deja hacer las cosas que nosotras queremos hacer, sea para el Señor o sea en el mundo secular. Entonces es importante que nosotros las conozcamos, todas esas áreas débiles que nosotros tenemos, y que podamos ponerlas en las manos del Señor. Este tema surgió a raíz de una conversación que yo tuve con una hermana hace poco, y hablamos precisamente de los miedos que nosotras como mujeres manejamos a diario. Y a mí me inquietó mucho mi corazón, y les digo de todo corazón, que valga la redundancia, de todo corazón, que el Espíritu Santo me ministró mucho y me mostraba y me decía que nosotras acá en la congregación muchas estamos pasando quizás momentos, periodos de mucha tensión y muchos miedos y temores, no solo por lo que está pasando afuera con el COVID, con las guerras, tanta cosa, sino a nivel familiar, a nivel personal. Muchas de nosotros tuvimos pérdidas, sea de nuestros familiares. Yo sé que son pocas aquí las que puedan decir que no han perdido un familiar en estos 2 años, y no solo por el COVID, por otros motivos también. Y entonces eso ha generado una serie de miedos o de temores, que ahora vamos a mirar los significados, que mucha gente cree que, o sea, los estudiosos dicen que el miedo y el temor, ellos se debaten en qué es lo mismo, que no es lo mismo, la gente se confunde, que es que miedo es una cosa, temor es otra. Para mí, en lo poquito que yo llevo estudiando este tema, es lo mismo. Tiene un poquito de diferencia, que eso lo vamos a ver ahorita en la presentación, pero para mí es lo mismo. Los estudiosos dicen que los seres humanos manejamos 6 emociones principales. Entre esas emociones está el temor o el miedo, está lo que es la ira, lo que es la tristeza, lo que es la alegría, lo que es la sorpresa, lo que es el asco. Eso, todas sabemos qué es el asco, ¿no? Esos son los 6 temores, perdón, las 6 emociones principales que manejan los seres humanos. Entonces yo quisiera que en esta noche, antes de comenzar la presentación, la hermana Lidia nos va a hacer el favor y les va a pasar un pequeño cuestionario. Espero por favor de que lo llenemos a conciencia, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos muestre, que para nosotros poder responder correctamente y podamos saber en dónde estamos nosotros con referencia al temor. Por favor, no vamos a conversar mucho cada una, eso es algo individual, personal. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer, y en 10 minuticos, les vamos a dar 10 minuticos para que sigamos, ¿ok? ¿No?
Quisiera hacer un comentario con respecto de este cuestionario es secular, o sea, no es bíblico, en el sentido pues de que no se sacaron de la palabra del Señor, sino que es un texto psicológico. Entonces, las preguntas y las respuestas, lógicamente que son seculares, ¿cierto? Pero nosotros ahora vamos a hacer la presentación existen muchas técnicas y muchos métodos de cómo enfrentar el miedo o el temor, pero nosotros el día de hoy lo vamos a ver desde un punto de vista bíblico, ¿ok? El miedo es una emoción muy peligrosa. Es muy peligrosa porque ella afecta todos los órganos de nuestro cuerpo y trae muchas consecuencias, tanto físicas, mentales como espirituales, que eso es lo que vamos a ver en esta noche en la presentación. Ya todas terminamos, ¿sí? Como les dije anteriormente, existen muchos test psicológicos, existen muchos métodos psicológicos, muchas técnicas de cómo vencer el miedo, cómo vencer el temor. Pero en esta noche nosotros lo vamos a hacer de una manera bíblica, cómo vamos a vencer el miedo y el temor. Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a ver qué tópicos vamos a usar en esta noche. El primero es qué es el temor o el miedo, entender cómo opera en el ser humano, cómo opera en cada una de nosotros. Y por último, el tercero, cómo vencer el temor. ¿Qué es el miedo? El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación habitualmente desagradable, provocada por la percepción real o supuesto presente, futuro o incluso pasado. Eso es lo que significa miedo desde el término de vista psicológico. Cada ser humano puede tener miedo a distintos objetos, distintas situaciones con los seres vivos, como por ejemplo miedo al rechazo, miedo a los insectos. ¿Quién le tiene miedo a los insectos? Algunos, ahí vamos a mencionar ahorita algunos de ellos. Miedo al ridículo. ¿Cuántas alguna vez no experimentaron el miedo a hacer el ridículo delante, digamos, de un grupo de personas, ¿cierto? Y se sintieron mal o muchas dejan quizás de hablar, no expresan sus sentimientos, sus emociones, porque les da temor a quedar en ridículo, a que se burlen de ellas, ¿cierto? A que las miren mal. Y más cuando nos equivocamos, ¿no? Que más nos da temor cuando nos damos cuenta que nos equivocamos y se están burlando, nos están criticando, eso nos retrae, sobre todo a nosotras las mujeres que somos más detallistas en estas cosas. Los hombres no tanto, pero nosotras las mujeres sí miramos mucho todos esos pequeños detalles. Es lo mismo sentir temor y sentir miedo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es lo mismo? ¿Mm? ¿O alguna piensa que es algo diferente? ¿O sabe que es lo mismo, cierto? Aunque los grandes estudiosos de este tema nos complican la vida. Ellos la viven complicando porque si usted se va a Google, a YouTube, o usted se va a una enciclopedia, lo que sea, todos dicen una cosa, o sea, nos tienen medio locos, una cosa diferente. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la luz de la palabra, que es la única que es segura, veraz, ¿cierto? Y completa. Aquí están el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción natural que nos protege del peligro real. Eso es miedo. Es una emoción natural que tenemos todos los seres humanos, que cuando nosotros la experimentamos, eso nos hace huir del peligro. Por eso es circunstancial, porque es momentáneo.
El miedo es momentáneo, solo en ese momento nosotros lo experimentamos, pero él inmediatamente se va, es de corto tiempo, porque yo creo que si fuera de larga duración ya nos hubiera matado. Sí, ya estuviéramos más que muertas donde fuera prolongado, es instantáneo, él viene y así mismo se va. Ejemplo, miedo a cruzar una calle. Por ejemplo, cuando estamos en un semáforo y el semáforo está en verde para los autos, pero para el muñequito que nos indica a nosotros que crucemos está en rojo, usted no va a cometer la locura de cruzar la calle. Eso es un miedo natural del ser humano, que usted no lo hace porque sabe que si cruza esa calle, ese auto la va a pisar, ¿cierto? La va a atropellar. Miedo a un robo. Nosotros, por ejemplo, que venimos, sorry con las hermanas aquí que no me logran ver por este computer, nosotros que venimos de países latinoamericanos donde día a día nosotros vemos que están los ladrones acechando para atracarnos, no llevamos arete, no llevamos cadena de oro, muchos, en mi país al menos, no se ponen ni el bolso, porque hasta el bolso lo arrebatan. Colombia por un celular lo matan a uno, lo asesinan. Entonces eso es un miedo natural del ser humano, o sea, no es malo sentirlo, porque eso nos protege del peligro y de todo lo que nos acecha, ¿cierto? Miedo a un accidente, como hablamos ahorita, no solo a un accidente de auto, sino también a cualquier otro tipo de accidente. Cuando nos metemos a la ducha y hay una bañera, ¿cuántas personas no se han muerto por una caída en una bañera? Entonces uno con cuidado, o quedan mal de la espalda, de muchos sufriendo muchas dolencias. Entonces, ¿qué hacemos? Con cuidado, nos bañamos en la bañera, cogemos un cuchillo con cuidado porque sabemos que si lo cogemos, lo manipulamos mal, nos vamos a cortar. Entonces, nos queda claro, ¿cierto?, que es el miedo, es algo natural en nosotras. Ahora vamos a ver, ¿qué es el temor? Este es el más peligroso. Es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones imaginarias. El temor es imaginario, no existe, solo existe en esta mente y es permanente. ¿Cuántas mujeres o cuántas personas, no solo mujeres, pero más nos afecta a nosotros que a los hombres, desde que se levantan hasta que se acuestan, están muertas de miedo o de temor, digamos, que es el que estamos tratando ahorita? Desde que se levantan hasta que acuestan, si están en la casa, creen que los van a pisar un carro sabiendo que están en la casa, o que les va a pasar algo malo, lógico que le puede pasar a uno, pero es un temor constante que no se les quita de la cabeza, no pueden controlar sus pensamientos. Ese es el peligroso. Ejemplo, una cucaracha. Cuando pasa una cucaracha por el lado uno, ¿qué le puede hacer una cucaracha a uno? Dígame. Aparte de que nos da fastidio por lo sucias, dicen que son sucias, yo no sé, yo no lo he estudiado ni lo he investigado para saber verdad si es que son sucias, pero ¿qué puede hacer una cucaracha si le pasa a usted por sus pies? Yo creo que la cucaracha nos debe tener miedo a nosotros, no nosotros a ella, ¿cierto? Un ratón. Vean aquí la primera, yo veo un ratón y yo creo que esos ratones salen huyendo desde los gritos de nosotros, se asustan más ellos que nosotros. ¿Y qué puede hacer un ratón? Pero muy difícil, pues tiene que, o sea, eso es muy difícil que un ratón lo muerda a uno. Pues ese sí muerde. Ese sí es un miedo real, lo vamos a ver más adelante. Un perro sí puede morder y son traicioneros. Y usted va y se le arrima y usted cree que lo va a sobar y que no pasa nada. ¿Y cuántas personas los perros las han mordido por arrimarse, cierto? Una araña. ¿Quién le tiene temor a las arañas? ¿Mm? ¿Y qué puede hacer una araña? Ya. Uh-huh. Lo positivo del miedo. ¿Qué es lo positivo del miedo? Cuando nos protege de estímulos o de actividades peligrosas que pueden atentar contra nuestra vida. Ya lo hemos hablado ahorita anteriormente, en la anterior dispositiva, de que es natural sentir miedo porque
evita que tengamos de pronto un accidente o de que nos pase algo malo, ¿cierto? Ejemplo, miedo a que un perro te muerda. Eso es un miedo natural. O sea, yo no me le voy a arrimar a un Doberman, ¿cómo son esos peligrosos? Los pitbulls, que han hasta matado personas. ¿Mm? O desfigurado la cara. Lógico que yo no me le voy a... Y es un miedo natural. Miedo a que me atropellen, ya lo habíamos dicho anteriormente. O sea, una bicicleta, usted cuando va a una bicicleta a toda velocidad, usted no le va a atravesar para que la atropelle, ¿cierto? O una motocicleta, digamos, cantidad de cosas, o una sierra, usted no le va a meter la mano a la sierra. Eso es un miedo natural. Yo, por ejemplo, a ese tipo de herramienta le tengo, no miedo, pánico a las sierras, porque es bien delicado. Lo negativo del miedo. ¿Qué es lo negativo del miedo? Cuando nos impide hacer cosas que se encuentran dentro de nuestros objetivos vitales o dentro de lo que realizamos en nuestra vida cotidiana. Ejemplos. Vea, aquí estoy parada. Miedo a hablar o expresarse en público. ¿Cuántas personas no son capaces ni decir siquiera el nombre porque se mueren de pánico? Vea una allá y ella que a usted levantó la mano. Pero, ¿y cuánto tiempo lleva aquí parada todos los jueves y los domingos? Amén. Amén. Así es. Paraliza a la persona, eso lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que hace el miedo, paralizar las personas. Entonces, no nos deja realizar cosas de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas personas no salen de la casa porque les da miedo de los carros, le da miedo de las personas, le da miedo de los animales, le tienen miedo a todos? Esos ya son casos especiales, ya esas personas necesitan un psicólogo, un psiquiatra, que le tienen miedo a todo, no pueden ni salir, los paraliza. Personas que no trabajan porque les da miedo. Bueno, unos no trabajan por pereza, ¿no? Pero unos no trabajan por, hay más de eso, ¿cierto? Los que no trabajan por pereza. Pero hay otros que es por miedo, les da miedo relacionarse con otras personas. Miedo a la oscuridad. ¿Cuántas personas no le tienen miedo a la oscuridad? No pueden dormir con luces apagadas, que mueren de miedo. No pueden ir a lugares donde todo esté a oscuras porque les entra pánico. Lugares cerrados, a las alturas. Yo soy una que, les confieso, yo le tengo miedo a las cosas cerradas. Yo sufro de claustrofobia. A las cosas cerradas a mí se me va hasta la respiración. Sigamos. El miedo es un arma letal. Es el arma más poderosa que usa el diablo para paralizarnos. Esa es el arma más eficaz para nosotras las mujeres que Él nos lanza, para que nosotros no podamos servir al Señor ni cumplir el propósito por el cual Él nos creó. Esa es yo inclusive les voy a leer aquí una partecita que tenía acerca de lo que produce el miedo. Cuando lo experimentamos, la activación que se produce en nuestro cuerpo es intensa. Esto se produce porque intenta prepararnos para la lucha o para la huida. Cuando sentimos miedo, la mente le dice al corazón que se ponga a bombear, es la palabra, a bombear más rápidamente. La razón es para preparar los músculos para que actúen. Esta emoción es lo que más presión interna produce y la que el organismo puede aguantar menos. Imagínense. O sea, nuestro organismo no puede soportar, perdón, se puede morir de un ataque. Amén, amén, amén. Eso lo vamos a ver acá más adelante.
El arma del miedo produce en nosotras, ¿qué produce? Inestabilidad, inseguridad, nos vuelve inseguras. Depresión, ¿cuántas personas el miedo las vuelve depresivas? Angustia, horror, ansiedad, desesperación, agonía, remordimiento, pensamientos suicidas. Muchas personas les llega a pensamientos suicidas. Enfermedades, es la que más rápido da, enfermedades, porque ahorita vamos a ver más adelante, toca el sistema nervioso central y eso acaba con todo nuestro cuerpo. La tristeza produce tristeza en nosotros, melancolía, abatimiento y por último, ya en casos muy extremos, hasta la muerte produce el miedo o el temor, cualquiera de los dos. El miedo, ¿quién lo introdujo? El diablo. ¿Es una consecuencia de qué? Del pecado. Por eso lo estamos viendo de una manera bíblica, porque si usted se va y le pregunta a un psicólogo, él le va a decir otra cosa. Ellos no le van a hablar del pecado, ellos no le van a dar de Adán y Eva, ellos no le van a hablar del diablo, ellos le van a hablar de otra cosa. Por eso nosotros lo vamos a tomar de una perspectiva bíblica. Adán y Eva tuvieron miedo y dicen ellos, oí tu andar por el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se dieron cuenta ellos que estaban desnudos? Porque habían pecado. Antes ellos no se habían dado cuenta, antes ellos no habían tenido miedo del Señor. Ellos lo veían cara a cara, ellos no le tenían miedo al Señor, el Señor se comunicaba con ellos directamente. Pero después de que desobedecieron al Señor, se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo de Dios. Desde ese momento el miedo se fue arraigando en el mundo. El miedo es algo innato en nosotros no lo podemos quitar. O sea, es algo que siempre, siempre vamos a experimentar todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros partamos con Él. Necesitamos la ayuda de Dios para vencerlo. Solo con el Señor lo podemos hacer. Solas, no. Solas no vamos a poder, pero con el Señor sí lo podemos hacer. El enemigo tiene un ejército bien organizado, todas lo sabemos, ¿cierto? Para disparar su arma letal a cualquiera. Dice la palabra que el diablo no vino sino a robar, a matar y a destruir, ¿cierto? Y él vino a robarnos la paz, a robarnos el gozo, a robarnos la alegría, el propósito por el cual él nos creó. Aquí es donde vamos ya a la parte científica. El miedo o temor afecta a nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es el centro del equilibrio de todo nuestro organismo. Cuando el sistema nervioso se afecta todo nuestro cuerpo y es donde vienen cantidad de enfermedades a nosotras. Dice que el cerebro queda dañado y no percibe la realidad a su debida dimensión. O sea que cuando nosotros tenemos miedo, nosotros no estamos en nuestros 5 sentidos, no obramos correctamente, no vamos a reaccionar correctamente, ni vamos a hacer las cosas correctamente. Arruina a la gente. El miedo puede arruinar la vida de una persona y la lleva a una condición de dependencia absoluta de él, lo que hablábamos ahorita. El miedo nosotros nos puede hacer dependientes de él si nos descuidamos. Bueno, sigamos. El miedo cambia según los tiempos, la edad del individuo. No es lo mismo una persona, un niño de 5 o 6 años, no es lo mismo el miedo que él experimenta que digamos una persona de 18 años, un joven. No es lo mismo el miedo que experimenta un joven al miedo que experimenta una persona de 30, 40 años. No es lo mismo el miedo que experimenta una persona de 30, 40 años a una persona de 60, 70 años, y qué decir la de 90. Son miedos muy diferentes los que ellos experimentan, ¿cierto? Entonces, por eso dice que cambia de acuerdo a las edades, de acuerdo a la procedencia social.
No es lo mismo un rico, los miedos que siente un rico a los miedos que siente un pobre o una persona de clase media. No son los mismos miedos. Algunos de pronto serán los mismos, pero no todos. No es lo mismo la educación de la persona, el miedo que puede experimentar una persona que tenga un grado primaria a una persona que haya tenido un doctorado en la universidad. Son miedos diferentes, se manejan de una manera diferente. Creencias. Vamos a tener un poquito aquí porque eso es bien importante. ¿Cuántas de nosotros no nos inculcaron cantidad de miedos y de temores? Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, si los logramos conocer, los padres, cantidad de cosas que nos metieron en la cabeza, perdónenme la expresión, pero cucarachas en la cabeza desde niños, que si no se maneja bien se lo lleva el coco, se lo lleva el diablo, que si no es que viene la pata sola, que viene no sé quién, sí, cantidad de cosas que eso nos dañaron de niños y que todavía nosotros cargamos aún de adultos y que esa cantidad de miedos que son imaginarios, que no existen, que solo están en nuestra mente, la cultura de nosotros, oh my God, todo lo que nos metieron en nuestra cabeza. ¿Mm? Ya, sí, que si pasa debajo de una escalera, no sé qué le va a pasar, nunca se va a casar, no va a conseguir, no, o sea, ya, cantidad de cosas que uno, Dios mío, que nos ataron, que nos ataron, que hoy debemos dejarlas en tradiciones, leyendas. Mm, mm. Y esos son miedos y temores, que la gente dice, ay, ya me pasó esto, ay, aquello lo otro, ¿cierto? Bueno, en definitiva el miedo auténtico, dicen, miedo es miedo. Aquí en la Patagonia, miedo es miedo, donde quiera que vamos. Vamos a ver cuáles son los miedos. Aquí hay algunos, aunque miedos hay cantidades por todos lados, pero aquí vamos a ver algunos. Al fracaso laboral. ¿Cuántas de pronto han fracasado una entrevista laboral por el miedo que las controló, las manejó y la lengua se traba, responden al revés, por decir la verdad dicen la mentira y entonces el jefe no, ¿ah? Cantidad de cosas que pasan por los nervios que no sabemos manejar en ese momento y se pierden oportunidades laborales buenas. Bueno, vamos al fracaso sentimental. ¿Cuántas personas tuvieron algún fracaso sentimental y dijeron, nunca más me vuelvo a enamorar? Y se quedan solos de por vida. Por ahí vi que levantaron una mano. Se quedan solos de por vida, sí, porque tuvieron una mala experiencia y dicen, como la canción, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, porque me han pagado mal. Entonces, se quedan solos o solas de por vida. O otras personas que tuvieron un fracaso matrimonial y les da miedo empezar otra relación porque creen que les va a pasar lo mismo que les pasó con la persona anterior. Tenemos a la enfermedad. ¿Cuántas han tenido esa experiencia del miedo a la enfermedad? Que le duele a uno aquí, ay, ya me dio esto, ay, yo creo que eso es esto. Hay gente que ya le tiene, yo creo que son mejores que los doctores. Usted dice, me está doliendo aquí, hermana, eso es el hígado, esos son los riñones, que a lo mejor tiene piedra en los riñones, tómese esto. Le digo, ay, me duele aquí, le va a dar un ataque cardíaco, eso es el corazón. Le duele a uno la cabeza, eso es el pelo que le está doliendo, el pelo también está enfermo. Al dolor físico y mental. ¿Cuántas personas no tenemos miedo a eso? A los dolores físicos, valga la redundancia, igual que la enfermedad,
o a problemas mentales. A veces que están como con la cabeza llena de cosas y dice, yo creo que me voy a enloquecer, yo creo que soy bipolar. Hay unas que sí, auto se dice, yo soy bipolar, yo tengo problemas de estrés, de aquello y lo otro. O sea, ellas mismas ya no necesitan ir donde un psicólogo ni nadie que les diga a la muerte. No sé, yo les confieso, yo soy no es que le tenga pánico a la muerte, pero sí un poquito como yo no me quiero morir. Yo le digo al Señor, no me lleves tan rápido, yo quiero ver crecer a mis nietos, a mis tataranietos. Yo no es que sea aferrada a la vida, pero yo me considero una mujer feliz. Entonces vivo muy contenta y yo disfruto cada día de mi vida y yo le digo, Señor, no, dame lo que le das a todo el mundo, 80, 90, 100 años. Hay gente que dura hasta 110, que lo deje a uno, lógico, con salud, ¿no? Que tenga uno salud, lleno de vida. La abuelita de mi yerno, la abuelita de mi yerno en Colombia creo que en estos momentos está cumpliendo 105 años. Y la abuelita o sea, no le duele ni el pelo, no le duele nada, nada. Amén. Bueno, a lo desconocido, vamos a avanzar un poquito, que mi esposo me dijo, está un poquito largo, y no, yo voy rápido, yo voy rápido. A lo desconocido, ¿cuántas tenemos miedo a lo desconocido? ¿Cuántas personas no se mueven de un lugar? Se quedan toda la vida en la misma casa, con la misma ciudad y con la misma gente. Porque les da temor moverse, miedo a lo desconocido, miedo a cantidad de cosas, a emprender una empresa, a un negocio, a hacer cantidad de cosas por miedo, ¿cierto? A la oscuridad, ya lo habíamos dicho. Miedo a los animales, también ya habíamos hablado de esa parte. Al ridículo, también ya habíamos tocado ese tema. Ese está por aquí más adelantico. A la soledad, ¿cuántas personas le tienen miedo a la soledad? A la vejez y a los achaques de la vejez, a las personas, eso ya son fobias cuando usted le tiene miedo a las personas, a Dios. ¿Cuántos no? Porque una cosa es el temor a Dios, eso ya lo sabemos aquí, y otra cosa el miedo a Dios. Gente que le tiene miedo al castigo, gente que le tiene miedo al castigo, sea el castigo de Dios o de los hombres, al esposo. ¿Cuántas mujeres le tienen miedo al esposo? De pronto son hombres abusadores, golpeadores, física, psicológica y mentalmente, y le tienen miedo al hombre, o él a ella, o viceversa. ¿Cuántos hombres no le tienen a mujeres que son fieras? Le dicen la fiera. Y le tienen miedo y hasta le mienten a la esposa para que la esposa no se ponga como un toro bravo, una leona. Y me ha tocado verlos y oírlos, que para que la esposa no se enoje, tienen que mentir. A los hijos, mujeres que le tienen miedo a los hijos, que los hijos solo, unos les pegan, otros les falta pegarles, pero le gritan a la mamá, la tratan mal y ellas por miedo se aguantan y hacen lo que ellos digan, lo que ellos quieran. Hablar en público ya lo habíamos visto. El miedo mental es la patología de la historia. El COVID, todas lo sabemos ya, como el COVID, este mundo lo tiene trastornado, patas arriba, del derecho al revés. Hablamos acá, el miedo paraliza a las personas, prácticamente las anula, es la reacción más común, la parálisis. Son pocas las personas que en un momento de una crisis de miedo o de temor reaccionan correctamente y reaccionan bien con los 5 sentidos. Son muy pocas las que tienen esa capacidad, pero nosotras lo podemos hacer, porque por eso tenemos al Señor. Es más, nosotros tenemos que trabajar esa área más que cualquier persona en el mundo secular. Y aquí lo vamos a ver por qué. Y aún por testimonio. Yo he visto casos en cosas extremas que la gente ha dado testimonio de la manera como reacciona en esos momentos.
difíciles. El miedo paraliza a las personas, las anula, los sentimientos y las emociones equivocadas que despiertan el miedo pueden enfermarnos. Se liberan toxinas fatales en el cuerpo, como la adrenalina, el cortisol, drogas que atacan todo nuestro organismo. Por eso es tan importante controlar las emociones y los sentimientos. El miedo produce más de 1.400 reacciones químicas y libera más de 30 hormonas que enferman y matan el cuerpo. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular y aumenta la presión arterial, la glucosa en la sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. Por eso es que muchas personas se murieron de COVID. El sistema inmunitario se detiene. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores. Están las extremidades inferiores. ¿Qué pasa cuando estamos asustados? Que salimos corriendo. Por eso es que eso es lo que pasa en el momento que estamos temerosos o miedosos. El corazón bombea la sangre a 1000 por hora, a gran velocidad, para llevar hormonas a las células, especialmente la adrenalina. Esa es la primera que se dispara, la adrenalina. Se produce agrandamiento de los ojos. La gente cuando está asustada, y entre más grandes sean los ojos, peor, más grandes le ven. Dilatación de las pupilas. La frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. Imagínate las que somos bien tromponcitas. Que eso, mejor dicho. Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Son las 8, ¿cierto? ¿Tienen afán? Yo tampoco. Vamos a ver personajes bíblicos que tuvieron miedo o tuvieron temor. Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron, eso ya lo vimos, ¿cierto? O sea que no somos las únicas, todos también, y están en la Biblia, y también experimentaron lo mismo que nosotras experimentamos cada día. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa, y por temor a que lo mataran y para robársela, mintió. ¿Sí o no? Jacob tuvo miedo de su hermano y huyó para que no lo matara, por robarse la progenitura, ¿cierto? Moisés tuvo miedo cuando supo que habían descubierto su crimen y por eso huyó. Ustedes saben que él mató al centurión egipcio y muerto de miedo salió huyendo, dejó su tierra, todo el puesto que tenía en el faraón, ahí en el palacio, dejó todo, muerto de susto. Saúl y su ejército tuvieron miedo de Goliat, por eso tuvo que venir David. Los egipcios tuvieron miedo a los israelitas. Los israelitas tuvieron mucho miedo a sus enemigos, siempre estaban miedosos. Dios le tenía que decir, no teman, yo voy con ustedes, no se preocupen, yo les voy a dar la victoria, y aún así siempre estaban miedosos. Ahí es donde vamos a ir, ahí está la clave del meollo, la hermana lo acabó de decir. Ahí se van a acordar ahorita, es la clave del meollo, la fe. Los discípulos tuvieron miedo de Jesús que caminaba sobre el mar. Tuvieron miedo cuando se desató la tempestad. Tuvieron miedo cuando detuvieron a su maestro. Cuando a él lo cogieron preso, todos salieron asustados huyendo que los fueran a coger a ellos, que los fueran a matar a ellos, que los relacionaran con el Señor. Pedro tuvo miedo cuando se hundía en el mar. El miedo fue lo que hizo que se hundiera. Porque mientras no tuvo miedo y tuvo fe, lo que dijo la hermana ahorita, él caminó. Pero cuando se dio cuenta que estaba caminando y que le dio miedo porque era algo que estaba fuera de la gravedad, por eso fue que se hundió. Los discípulos temieron a ser perseguidos y asesinados después de la muerte de Jesús, eso lo estábamos viendo. El antídoto, aquí vamos a lo que dijo la hermana. Jesús dijo hoy, no temas, yo estoy contigo. Jesús sabe con qué clase de miedo tenemos que lidiar cada día nosotras. Él sabe y cada una de ustedes también lo sabe, ya hicimos el test, cuestionario, yo espero que todas hayan descubierto qué es la parte que a ustedes más miedo, temor les da.
Por eso vino a morir en la cruz del Calvario, para terminar con nuestros miedos y con aquel que lo produce. ¿Quién lo produce? Satanás es el que produce el miedo en nosotros. Dice que la sangre de Jesús es la garantía de nuestra liberación de las cadenas del miedo. No importa la naturaleza que sea, no importa el miedo que usted experimente, la sangre de Jesús nos cubre, y esa es nuestra garantía, que nosotros somos libres. En la cruz del Calvario Él llevó todo, dice la palabra de Dios que Él llevó todo, que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados. Él los clavó en la cruz del Calvario, que por sus llagas, por sus heridas, nosotros hemos sido sanos y hemos sido libres. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida vivir en esa libertad que el Señor nos dio hace más de 2000 años. Y caminamos es en el viejo hombre adánico, caminamos es en ese hombre pecador, y por eso es que no nos apropiamos de las promesas del Señor. Espere que esto se me movió, muchachos. En la palabra de Dios podemos identificar varios pasos que debemos dar para vencer el miedo. Vamos a ver esos pasos. El primer paso. Hay promesas bíblicas acerca del amor de Dios. Juan 14, 27. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que Él nos da la paz, que no nos turbemos, que no se turbe nuestro corazón, que Él está con nosotros. Dios mismo nos pide que no temamos. Mateo 10, 29, 31. Amén. Dice la palabra de Dios que si Él tiene cuidado de todos los animales, de la naturaleza, de los pájaros, de todo lo que se mueve, de todo lo que Él creó, ¿cuánto más no va a tener cuidado de cada uno de nosotras? Y de todo lo que nos aqueja y de todo lo que nosotros necesitamos y le pidamos. ¿Cuánto más el Señor no va a tener cuidado? Dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por Él. Imagínese, ¿usted cree que usted puede contar los cabellos de su cabeza? Humanamente nosotros no lo podemos hacer, pero el Señor dice que Él los tiene contados, o sea que Él conoce hasta lo más íntimo de nosotros, de nuestro corazón, nos conoce más que nosotras mismas. Entonces, ¿por qué debemos de temer? Si creemos en Dios y que su palabra es real, tendremos paz, seguridad y tranquilidad en nuestro espíritu. Cuanto más confiemos en el Señor, más lo conoceremos y amaremos. O sea que en pocas palabras, muchas veces el miedo es falta de aprender a confiar en Dios. Amén, mi hermana. Él tiene el control, todas las cosas están en las manos de Dios, nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que nos rodea. Yo soy algo que yo esta parte de ahí me apropio mucho desde esa parte, porque yo digo, verdad que el Señor todo lo sabe, todo lo conoce y tiene el control de eso, lo que hablamos ahora, del día que nacemos, del día que vamos a morir. Así que nosotros no tenemos por qué, que si nos dio una enfermedad, Dios lo permitió, por algo será, que si nos permite vivir, gloria a Dios, y si nos permite morir también, gloria a Dios, que podamos decir como el apóstol Pablo, que si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, para Cristo morimos. Pero dejar ese temor, ¿cierto? Vamos a seguir aquí.
que confía en el Señor vive tranquilo y alejado de temores. Así, mis hermanas, que a confiar en el Señor todos los días, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. ¿Por qué estamos temerosas? Porque no confiamos en el Señor. Porque estamos temerosas, como dice la hermana, porque no leemos la palabra de Dios. Porque estamos temerosas, porque usted puede venir a la iglesia, su cuerpo puede estar presente, pero su mente y su corazón no están aquí. Yo escuché de una hermana que estaba diciendo que ella no entendía, que me comentó una hermana que otra hermana le había comentado de que cada que venía a la iglesia se quedaba dormida y que ya no quería venir a la iglesia, que porque que venir a dormirse aquí, pues que gracia. Y yo en ese momento pues le dije algo a ella, pero si ese es el caso suyo, le digo que vaya donde un doctor, porque la palabra de Dios o sea, no creo que sea la causante de que usted se duerma, ni el predicador. Si usted se enferma es porque usted tiene si usted se duerme es porque usted tiene alguna enfermedad, sea física, que le roba a usted todas sus energías, si su metabolismo no funciona correctamente, si usted no se alimenta bien, si usted no duerme bien. No me diga que no se va a dormir aquí en la iglesia. Si usted es de las que se acuesta a la 1, 2 de la mañana, ¿cómo no se va a dormir aquí en la iglesia? O sea, es que la matemática no engaña. O usted tiene un problema mental, psicológico también. O hay una enfermedad que le llaman que las personas se quedan dormidas las 24 horas del día. Si ven televisión se quedan dormidas, si están en el trabajo se quedan dormidas, si van manejando se quedan dormidas, si están comiendo se quedan dormidas. Eso es una enfermedad. Claro que existe, existe. Entonces, si usted la diagnosticaron con esa enfermedad, entonces pídale al Señor que ponga su mano sanadora y la sane. Pero si usted no tiene esa enfermedad, algo está sucediendo. Averigüe qué es lo que le está pasando. Puede que está durmiendo, en la noche no está durmiendo, entonces viene a dormirse aquí a la iglesia. Puede que le falten vitaminas en el cerebro, en el cuerpo, que el metabolismo le funciona mal y lógicamente usted y las mujeres todas sabemos, aquí vemos, todas somos mujeres excepto mi esposo, de que, y malas que ya estamos cincuentonas, que ya estamos con la menopausia, yo estoy en la premenopausia, vienen una cantidad de achaques y de cosas que nosotros tenemos que saber manejar, ¿no? En el Señor. Caminar por fe. Caminar por fe y no por vista. Frente a las dificultades debemos fundamentarnos en los principios y no en las emociones y los sentimientos, porque estos son tan cambiantes como el tiempo. Nuestras emociones y sentimientos todos los días están cambiando, a cada momento, a cada segundo. Por eso nosotros no nos podemos dejar controlar por las emociones y los sentimientos. Aquí, Isaías 41:10. Ok, está bien, mi hermana. Amén. Así es. Bien importante, estos versículos que acabamos de leer, que nos apropiemos de ellos cada día llevarlos al Señor, inclinarnos a Él y apropiarnos de esos versículos bíblicos. Caminar por fe y no por vista. Esta parte ya la leímos, ¿no? La mayoría de la gente vive del alimento que le proveen sus emociones y sus sentimientos. Estos marcan la pauta, pero les engañan. Debemos vivir del alimento espiritual de la palabra de Dios, no de alimentar las emociones y los sentimientos. Cuando nosotros estamos alimentados con la palabra de Dios, fundamentadas en la palabra de Dios, las emociones y los sentimientos, le digo que rara vez nos van a engañar, siempre nos van a engañar porque somos humanos,
pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a controlarlos, sobre todo en esta área que estamos estudiando, que es el temor o el miedo. Nuestras emociones negativas como el temor, el afán y la ansiedad generan sustancias que afectan a nuestros órganos. Eso es lo que venimos estudiando todo este rato. El pecado es el mayor productor del miedo. Vivir en armonía con Dios aleja el miedo y provoca emociones correctas. Si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Está en Isaías 48, 19. Las emociones y los sentimientos no siempre son estables. Enfermedades, accidentes, pérdidas de trabajo, discusiones, malas noticias, desengaños amorosos, fricciones familiares, todos los días los vamos a tener, todos los días vamos a experimentar la muerte de un familiar, como decía la hermana ahora, de un ser querido, enfermedades, todos podemos enfermarnos en algún momento, accidentes. ¿Quién está libre de un accidente? Nadie. Nadie tiene la vida comprada, como dicen. A nadie le garantizan que no va a tener problemas familiares. ¿Cuántos tienen dificultades familiares? Con sus padres, con su esposo, sus hijos. ¿Cierto? Estos roban la dicha y pueden traernos depresión y miedo si no lo sabemos manejar correctamente. Aferrarse a la fe hace desvanecer el miedo. Ese es el antídoto para el miedo, el principal, la fe. La fe y el confiar en Dios. Ya hemos dicho que el otro era confiar en Dios. El corazón siente una cosa, dice la palabra de Dios, que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Ni usted misma conoce su corazón. Nos engaña todos los días, a cada momento, a cada instante. El único que lo conoce es el Señor. Pero la fe marca la correcta dirección y es la correcta porque se basa en principios. O sea, ahí hay una garantía que si nosotros tenemos fe en el Señor, Él nos va a ayudar a controlar nuestras emociones, sentimientos y por ende el miedo. ¿Qué es la fe? Este versículo es algo que todas nos lo debemos de grabárnoslo y estar citándolo, recitándolo todos los días. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe ayuda a consolidar los principios que llevan a la victoria a los creyentes. La fe no depende del estado anímico o circunstancias externas. Se nutre y desarrolla a través del estudio de la palabra de Dios y de la oración. La fe no depende que si yo me levanté hoy aburrida, que si me levanté enojada, que si me levanté enferma, que si mi esposo esto, que si mi esposo aquello otro, que si mi hijo esto. Nuestra fe no depende de circunstancias, nuestra fe no depende de lo que nos rodea. Que si tengo o no tengo, que si tengo comida o no tengo comida, que si tengo techo o no tengo techo. Yo creo en Dios, pero si me da esto, si me da aquello, si me va bien. De ahí no depende nuestra fe, allá antes donde más se afianza nuestra fe. Mientras los hombres de guerra de Israel temblaban de miedo frente a Goliat, tenían emociones y sentimientos negativos. David no se dejó envolver por las emociones y los sentimientos de derrota. David no se evaluó a sí mismo, no se comparó con los gigantes. Ejerció fe en Dios. Un joven, que él era un joven. Ustedes saben toda la historia del rey Saúl, del ejército, que eran hombres grandes y todos tenían miedo. David era un pobre niño, digamos, un joven que apacentaba las ovejas de su padre, y él fue el que se atrevió a encarar a Goliat y dijo, ¿quién es el que se ha atrevido? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Quién se acuerda? A desafiarlos, el incircunciso que se atrevió a desafiar los ejércitos del Dios viviente.
y Él pudo derrotarlo, tú también lo puedes hacer. Nosotros lo podemos hacer, nosotros podemos vencer nuestros gigantes. No tiene límite lo que la fe puede darnos. Es una certeza, una convicción que nos coloca en un terreno ventajoso. Oiga lo que dice: comprometemos a Dios, quien ha dicho que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos las montañas de dificultades y venceremos el miedo. ¿Cuál es la petición de nosotros en esta noche? Aumentanos la fe. ¿Para qué? ¿Para qué ha venido el Señor? Dice la palabra. Él ha venido para darnos vida y para darnos en abundancia, para que la tengamos en abundancia. ¿Por qué hemos de estar temerosas o miedosas si el Señor a eso vino, a darnos vida y vida abundante? Que disfrutemos cada momento, cada rato que pasamos con nuestra familia, en la iglesia. Vamos a dejar el pasado en la mano de Dios, es el número 3. Dejar el pasado en las manos de Dios. ¿Cuánta gente vive temerosa, miedosa por el pasado? Amén. Por el pasado las atormenta. Imagine que lo atormente a uno el pasado cuando ya pasó. Dice que el pasado es para muchos como una cadena gruesa y pesada que les aprisiona. Debemos aprender a romper esa fijación y dejar el pasado en las manos de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni recordéis las cosas antiguas. El pasado tiene validez, claro que tiene validez. Los buenos recuerdos. A veces uno empieza a recordar cosas de su niñez, de su infancia, de su familia, pero el pasado no es nuestra historia completa. Nosotros tenemos que pensar en nuestro presente y en el futuro. Si estamos vivos es porque todavía hay esperanza para nosotros. A mí me gusta mucho esta palabra esperanza. Yo no sé si ustedes cuando me han visto orar, yo oro mucho con esa palabra. Oro por los que no tienen esperanza. Nosotros no podemos orar para nosotros personalmente como si no tuviéramos esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. Nuestras oraciones tienen que ser diferentes. Estoy hablando para nosotros, nuestra vida personal. Tienen que ser diferentes porque nosotros tenemos esperanza en el Señor. Tenemos esperanza que un día vamos a estar con Él. Tenemos esperanza que en esta tierra el Señor nos da vida y vida abundante. Tenemos esperanza que Él nos tiene preparada una casa ya hermosa para nosotros, que vamos a vivir eternamente, donde no va a haber tristeza, ni llanto, ni nada de las cosas que experimentamos aquí en la tierra. Entonces yo cuando oro por los que no tienen esperanza, que el Señor tenga misericordia y compasión por aquellos que no tienen esperanza. Amén. El 85% de los temores de las personas son por cuestiones que tuvieron lugar en el pasado. El pasado tiene que servirnos para algo. Lo evita errores del hoy. Lo que fue, ya pasó. Podemos redimir en gran medida nuestro pasado actuando bien en el presente. Por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios, si no presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que supera, hay otras versiones que dicen que sobrepasa, amén, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor y la misericordia del Señor nos enseña que todas nuestras faltas y pecados fueron perdonados por Cristo en la cruz del Calvario. Confiando en sus méritos divinos y ejerciendo fe en su sacrificio expiatorio, obtendremos el perdón y la paz, por tanto la liberación del miedo. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere ayudarnos en esta noche a eliminar todos nuestros miedos. Dejemos que Él lo haga en este día. Entreguémosles todos nuestros miedos, nuestros temores a Él. Pidámosle
al Señor que nos guarde en el nombre de Jesús. Amén. Y ahorita yo le pido el favor al pastor, si es tan amable y nos apoya. Yo quiero hacer algo diferente en esta noche. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. Ni para tus hijos, ni para tu casa. No hay vergüenza, no hay vergüenza, no hay vergüenza para ti, no, 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 no. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. Ni para tus hijos, ni para tu casa. No hay vergüenza. Los que miraron, 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 fueron alumbrados, fueron alumbrados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y